otra época nos hubieran costado mucho o casi imposible haberlos traído porque había que pensar en avión, en alojamiento, en un montón de cosas y también disponibilidad de tiempo de ellos para traerlos para dar clases puntuales. Entonces, esta posibilidad de que las cátedras a su vez tengan un concepto de cátedra abierta, es decir, que no solamente lo que pone la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO vale para la topografía agrícola, sino que cada una de las cátedras de topografía agrícola del país tiene muchas cosas para decir. Y en este caso, aprovechando la amistad con profesores de la Universidad de Buenos Aires, sí, lo vamos a hacer, la grabación la vamos a hacer, nada más que la presentación parecía no tenía mucho sentido grabar, pero sí la clase, por supuesto, porque esto es complemento de lo que ya hemos subido. Aprovechando entonces la presencia de estos profes de la Universidad de Buenos Aires, que une ya una amistad y que hemos trabajado muchas veces en conjunto, que los conocemos, los queremos mucho, aparte los respetamos mucho por su profesionalidad y por, digamos, justamente por esa sabiduría que tienen en cuanto a la asignatura nuestra. Y bueno, y también aprovechando otra cosa importante, que es que veamos la realidad desde otro lado o desde otra visión, como es la pampa húmeda, que tienen, por supuesto, en muchas cosas las soluciones son diferentes a nosotros. Nosotros estamos permanentemente viendo cómo hacemos llegarle agua a la planta, y ellos muchas veces lo que están es viendo cómo alejarle el exceso de agua a la planta. Entonces nos pareció bueno que teniendo esta oportunidad de hacer estas videoconferencias, abrir la cátedra a profesores que son destacadísimos en esta materia, en topografía agrícola, tienen muchos años de trayectoria, muchas publicaciones, son profesores que colaboran también con la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, nuestra revista. Así que, bueno, es gente absolutamente conocida. En el caso de hoy, la clase va a estar a cargo del doctor Héctor Rosato. La semana que viene va a estar a cargo del profesor Martín Urcae y la última clase de este ciclo de cátedra abierta la va a dar el doctor Daniel Laureda. No sé, María Flavia, si querés agregar algo más, y si no, ya la presentación digo una palabra más sobre el profesor Rosato. Es el profesor asociado de la Cátedra de Topografía Agrícola de la Universidad de Buenos Aires, así que con vastísima experiencia en esta materia. Sí, María Flavia. Nada, volver a saludarlos a todos, a todas, buenos días a todos y todas las estudiantes. Ahí les dejé un mensajito en el chat y bueno, ya nos hemos saludado y muy buen trabajo durante la mañana y los dos lunes siguientes, y un placer enorme participar con todos ustedes en este inicio. Muchísimas gracias. Bien, Héctor. Bueno, Lucho, muy agradecido por la presentación. Voy a pasar a compartir pantalla. Me dirá si se ve bien. Recordá que una vez que esté con la clase, sí, ya me encargo. No voy a ver, así que... sí. Vos decime si se ve bien primero, ¿eh? ¿Se ve, Lucho? Sí, se ve bien. Bueno, buenos días a todos los alumnos. Algunos los hemos saludado a medida que se iban conectando, a otros los saludo ahora. Agradecer a la señora decana por sus palabras, y para nosotros, como le dije a ella, es casi como dar clase en nuestra casa. Es una facultad que nos
siempre nos ha tratado muy bien, la hemos visitado en innumerables oportunidades. Y bueno, la presentación de hoy la orienté en función a lo que me solicitó el profesor Rodríguez Plaza en cuanto a las aplicaciones de la topografía agrícola a una región casi llana, digamos, con llanuras de muy baja pendiente, como es la depresión del Salado, y en otras con pendientes, pero mucho menores a las que ustedes están acostumbrados a ver y a manejar en vuestra profesión en la provincia. En gran parte de la provincia, porque realmente también hay otros sectores de la provincia que son con menores pendientes, ¿no? También la realidad en cuanto a la disponibilidad de agua es marcadamente distinta, aunque en nuestra zona existen sequías asociadas a fenómenos climáticos, pero obviamente no tienen la característica de la disponibilidad de agua que ustedes están acostumbrados a ver respecto de cómo se consigue a partir de las precipitaciones nivales el caudal de los ríos. Quería comentarles que el año pasado tuve la oportunidad de hacer un curso ahí en vuestra provincia, un curso virtual sobre ordenamiento territorial, y me impactó mucho bueno, lo primero, felicitar a la provincia de Mendoza por ser la primera provincia que tiene una ley de ordenamiento territorial, que debería tener todo nuestro país en cada jurisdicción. Pero bueno, ustedes son los primeros, también son los primeros en que han sufrido este fenómeno de cambio climático y la disponibilidad de agua que cada vez es menor. Y bueno, esto ha motivado quizás acelerar la implementación de esta ley en los departamentos, y realmente, como les decía, me impresionó el grado de avance con que están tratando de lograr esto, y cómo a su vez comprendieron perfectamente que para que haya una gobernanza en la aplicación de esta ley es necesario incluir a la sociedad, que es la que en definitiva vive la situación, ¿no? Bueno, esta introducción me parece que era necesaria hacerla porque muchas de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy, los ejemplos sobre todo, están asociados a nuestra zona, y bueno, es para que vean un panorama distinto, y bueno, si alguna vez les toca actuar en nuestra zona, que tengan una idea. Ustedes esta clase la tienen después de una serie de clases que han venido tomando. La última clase fue la de taquimetría, y la anterior, ustedes han visto el tema de perfiles. Yo hoy voy a hablar un poco, cuando hablemos de las aplicaciones de los planos con curva de nivel, aplicaciones agronómicas, que es el tema de la clase de hoy, voy a hacer referencia a esas temáticas que ustedes ya han visto, para vincularlas a eso, a lo que han estado aprendiendo. Pasamos a la diapositiva siguiente. Ustedes, Héctor, sí. no se ve en pantalla completa, se ve todavía como si recién le abrieras digamos, el PowerPoint. O sea, no la... A ver. No la estamos viendo en modo presentación, eso es. A ver, la vuelvo a poner en modo presentación. Vale. Ahí se ve. A ver, todavía no se me actualiza a mí. No, Héctor, me da la impresión de que quedó con la vista anterior. Bueno, detengo la presentación y la vuelvo a hacer, a ver si... Bien. Ustedes saben que estas cosas pueden pasar porque...
Si Si pueden no, pasar, van a pasar, según, claro, sí, sí, sí. O según sea, Murphy. si no, Murphy se muere de hambre si no se cumplen estas leyes. A ver ahora, Lucho. No sé por qué, veo que está activado el botón de presentación, pero sigue estando, no a pantalla completa, no sé por qué. Bueno, A ver, tenemos otra posibilidad, espera. sí, Bueno, la voy a hacer un zoom sobre la... Ahí se amplió la imagen. a ver, ahora se está cargando, por lo menos no lo... No, Héctor, no parece, me parece que Me ha quedado negro. volvió a cargarla. Ahí apareció, pero igual, aparecen Más que... más grandes las diapositivas de la izquierda. Ajá. Bueno, es que nos conectamos temprano para que esto, para ver que se pudiera ver bien y justo Sí, cuando sí, pero empieza... cuando uno prueba está todo bien y cuando tiene que ser no la prueba Así ni es. el simulacro. Voy a hacer al revés, voy a presentar en modo normal y después lo paso a presentación una vez que esté conectado, a ver si ahí va. A ver, dale, probemos. Esto va así. Ahí se ve en modo normal. Sí, Bueno, ahí voy con mi presentación completa a ver si se ve. ¿Cambió? no, Bueno, No, creo que tenés que, viste, en vez de poner ventana de la aplicación, tenés que poner pantalla completa y presentarlo, ponerlo en modo presentación y poner pantalla completa. Creo que es así. Pero no sé. pantalla completa, ¿dónde, Daniel? Cuando viste abrís para poner ventana de la aplicación, en vez de la ventana, la pantalla completa. Viste que tiene tres opciones, no me Ah, acuerdo de la correcto. tercera. Ahí, a ver, Por ahora no sube. sí, claro, espérate. bueno, la cargo de No, nuevo en capaz el que vas a modo. tener que achicar las diapositivas de la izquierda lo más que puedas y dejar como estaba antes. Bueno,
Yo tenía otra forma de hacer. ¿Cómo era esto? Vamos a intervalos. Ahí se ve un poco más grande. Ahí se ve un poquito más grande, pero vamos. Y hay problemas para leer lo que dice, porque si no sigo así. Y si no, mira, dale al zoom, viste que está en 64, ponerlo en 100. Yo creo que eso por lo menos nos va a permitir ver un poco mejor. Al zoom de que... sí, perdón, acá está. Ahí está. Y si no lo tenés abajo. A ver, ahí sí se ve un poco mejor la diapositiva. Bueno, la vemos en parte, ese es el problema. Lucho, buen día chicos. Si no, Tendría que fijar la pantalla. Yo tengo la pantalla fija en la diapositiva, en la compu, y veo solamente la presentación. Entonces saco a todo lo que sería el resto de los participantes y dejo fija la pantalla para que Héctor pueda... Bien. ¿Eso dónde está en configuración? En la pantalla de presentación, ¿sí? Sí. Hay tres simbolitos. Una chinche, está el micrófono y está para sacar al participante. Apretando la chinche, se fija la pantalla. Entonces se ve esa sola nada más en la computadora. sí, lo que pasa es que el problema, Ale, no es, digamos, no es digamos, no es que se vea chico Héctor, sino que la pantalla queda en modo de edición más que presentación Sí, sí, del sí, PowerPoint. sí, sí. Mira, Héctor, si te sirve, yo la tengo configurada al PowerPoint. Viste, si te vas a presentación con diapositivas, Sí, ahí hay una que dice configuración de la presentación con diapositivas. sí. Ahí yo tengo configurada realizada por un orador en pantalla completa y avance de la diapositiva en forma manual. Eso es lo que me recomendaron a mí desde informática y desde ahí no he tenido más inconvenientes. Y de ahí avance de diapositiva en forma manual. A ver si... Acá. Avance de diapositiva de forma manual está como bloqueado, no sé. Ya, bueno, y tenés que ponerlo presentado por un orador pantalla completa. O sea, la primera opción de tipo de presentación. Ahora te ves, ahí está. Entonces, ahí tenemos, aceptar. Y ahora poner F5 a ver qué pasa. Y crucemos los dedos. ¿Y pasó algo? A ver ahora. Y ahora se estaría, si le pusiste ahora presentar, se está, por lo menos está cargando. A ver. Y se sigue viendo igual, no sé, me mató. Se nos está acabando la ciencia. Lo único que no pude hacer es lo que dijo la persona que habló antes, que supongo que es alguien de tu cátedra,
Sí, Porque Alejandro no Campana. encuentro, en el diseño que tengo yo no encuentro esa chinche que él dice. Ah, sobre la misma pantalla está. Sobre la misma pantalla de presentaciones. Cuando, Ah, ahora sí. Está claro, como escondido. Cuando pasa por el medio de la exacto. diapositiva, ahí aparece. Ahí está, Ujú. ahora la hice, a ver. Pero eso lo tienen que hacer cada uno de los alumnos. Ah, Todos nosotros tenemos que fijar nuestra pantalla en la compu Claro, y para que tenga sacar mayor. todo el cuadriculado del resto. Eso somos nosotros los que tenemos que ponerlo así. Ujú, Entonces no vemos a más nadie y solamente vemos la pantalla de presentación. exacto. bueno, ¿me avisás, Lucho, cuando estén todos? Bueno, ahí estamos, volvamos entonces, ya estás en la segunda, diapositiva uno, ahí estamos. Se ve un poco cortada la. Capaz que sacarle un poco de zoom, Héctor. Ah, cierto. Sí. Ujú. Ahí. Y ahí está. Ahora sí. Bueno, Bien. continúo entonces y le pido mil disculpas a los alumnos y a los presentes. En la clase de taquimetría ustedes han visto que el objetivo agronómico final es confeccionar un plano con curvas de nivel. Y ese plano con curva de nivel tiene como finalidad más importante poder representar el relieve eh, en un papel, digamos, en formato 2D, de manera tal de poder a posteriori interpretar ese relieve a partir de los curvas de nivel, aunque yo no conozca el sitio, no lo haya visto nunca, puedo a partir de un plano con curvas de nivel saber dónde hay bajos, dónde hay elevaciones, que llamamos dorsales, cuáles son las líneas directrices de esas dos formaciones, como son la vaguada en el bajo, que sería la línea que une los puntos más bajos del bajo, por donde empieza a correr el agua. Si yo lo divido en secciones transversales a ese bajo y el agua va uniendo los puntos más bajos de estas secciones transversales, esa sería la línea de vaguada. En las dorsales hay una línea que es importantísima para los ingenieros agrónomos, que es la divisoria de agua, porque básicamente permite saber la división o establecer la división de cuencas hídricas y determinar para qué lado van las aguas. Esa línea divisoria de agua sería la línea que une los puntos más altos de las dorsales. Y bueno, después hay formaciones particulares como depresiones aisladas, no son tan comunes en la zona de ustedes, pero son muy comunes en las zonas planas o llanas nuestras, que le llamamos ollas, que son pequeñas lagunitas o depresiones donde se acumula el agua cuando llueve, que no tienen escurrimiento lateral, sino que se acumulan en ese sector. También hay pequeñas elevaciones aisladas, a las que llamamos mogotes, o sea, no forman parte de una continuidad de una loma o de una cadena de montaña, sino que son elevaciones aisladas en una zona más plana. También es una zona, es una formación que no es común en todo el país, pero se da en Pradera Pampeana y también se da en el sur, donde esos mogotes truncados se les conoce como meseta. Y por último, habrán visto el tema de la zona de silla, que es en una dorsal o una loma, la divisoria de aguas viene descendiendo en altura, llega a una zona donde se estabiliza la pendiente, no sigue bajando, y a partir de ahí, si sigo la divisoria, vuelve a subir. Esa zona, que es un lugar donde la pendiente cambia de sentido,
Se les conoce como zona de silla, paso o portezuelo, y son los lugares donde comienzan los bajos. Se la suele denominar como zona de silla porque su similitud con una montura, con una silla de montar, y que si el lomo del caballo fuera la divisoria de agua, pongo la montura entre el cuello y el anca del caballo, y los estribos serían los bajos que nacen en ese sector. Por eso se le suele llamar zona de silla. Todos esos conceptos los terminaron de aplicar en una delimitación de una cuenca hídrica, que según me informó Luis, o Lucho, como lo llamamos habitualmente, este tema ustedes lo van a retomar en hidrología con más profundidad. Aquí solo estamos haciendo una mención y sobre todo cómo se pueden delimitar esas cuencas en planos con curva de nivel. Yo les dejé 3 videos, el primero de ellos, uno que habla sobre un poco de la geomorfología, que es imposible entender o interpretar el relieve si uno no conoce algunos conceptos básicos de geomorfología, porque a pesar de que el relieve en términos de vida humana uno puede interpretarlo como relativamente estático, el relieve es sumamente dinámico y es importante conocer cómo se origina y cómo se forma ese relieve. Por eso les dejé esa primera parte del video. Luego tienen una segunda parte que menciona todo esto que les hice un resumen yo, que sería lo que ustedes ven después de taquimetría, en la clase de taquimetría. Y el tercero en realidad es un video para que practiquen cómo se delimitan cuencas, que como les digo, les puede ser útil cuando empiecen a cursar hidrología. Y la clase de hoy, más allá de que se está grabando, yo también le dejé esta presentación en PDF a Lucho, que se las va a enviar o cargar en la plataforma cuando termine la clase. Digo, para que no tengan que andar copiando algo que ya van a tener. Bueno, entonces quedamos que la aplicación más importante de estos planos con curva de nivel es poder representar el relieve para su posterior interpretación y utilizarlo según los objetivos agronómicos que tenga como profesional. En la clase de taquimetría, ustedes han visto que el objetivo topográfico era obtener un plano acotado, es decir, un plano con puntos del terreno, que les permita luego, a partir de su dibujo, obtener una idea de cómo son los distintos puntos del relieve, con sus cotas. Ese es el objetivo topográfico, pero el objetivo agronómico es, a partir de ese plano de puntos acotados, por interpolación matemática, obtener las curvas de nivel. Hoy en día existen muchos software que permiten dibujar estos planos con curva de nivel de forma automática, pero aún así los software tienen problemas en interpretar un relieve que obviamente no conocen. Por eso es necesario, aunque se haga con un software, revisar el plano con curva de nivel, sobre todo los bordes de ese plano, que son los que tienen la mayor deformación en cuanto a la interpretación de esas curvas. Nosotros en nuestra vida profesional utilizamos esos software, nos ahorra muchísimo tiempo, pero o bien hacemos un sector más grande que el lote que necesitamos representar, de manera tal que el borde del lote no coincida con el alambrado, el borde del relevamiento no coincida con el alambrado, sino que se vaya más allá para evitar ese efecto borde, o bien, si se ajusta a la superficie exacta del lote entre los alambrados, bueno, para ustedes, cuando yo hablo de lote, piensen en finca, hay que revisar sobre todo los bordes y terminarlos normalmente a mano o con un software de dibujo de tipo CAD. Pero al final de la clase, esto ya lo vimos, lo paso rápido, lo mencioné antes, discúlpenme. También vi en una clase que me pasó Lucho del año pasado, de taquimetría, que
hablaban del concepto de pendiente, es decir, el grado de inclinación del terreno, y cómo a partir de los sectores donde las curvas estaban más cerca entre sí, se podía determinar que esos sectores eran de mayor pendiente y donde se alejan entre sí, de menor pendiente. Vamos a ver algo de eso después, cómo podemos determinar esa pendiente. Perdón, Héctor, ¿en qué diapositiva estás? En una que dice al final de la clase anterior. O sea, acá estamos viendo la diapositiva 2. 2. Bueno. Esto va a ser un poquito... Bueno, sí, complejo. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Bueno, va a ser en forma artesanal. Voy a ir para atrás y para adelante, me voy a pedir disculpas. Bueno, estaba hablando de esto del concepto de pendiente y el grado de inclinación del terreno. Y finalmente en esa clase veían el tema, como les dije, de delimitación de cuencas hídricas. Y en la clase de hoy tiene su objetivo en complementar todo esto que han visto y seguir adelante a partir de las aplicaciones o usos de estos planos con curva de nivel obtenidos. Pasamos a la siguiente. Volvemos a modo presentación. Ahí vamos bien. Sí, sí. Bueno, la principal uso, ya lo dijimos, es interpretar el relieve. Dentro de los usos más simples están obtener la cota de un punto que no está sobre una de las curvas de nivel. Obviamente, si estuviera sobre la curva, el valor de la cota de ese punto sería el de la curva, pero si está entre dos puntos, entre dos curvas, ese punto se puede obtener su cota por interpolación. Lo que tienen que saber es que, dado los errores accidentales que se van cometiendo desde el relevamiento, por más que nosotros pongamos tolerancias y trabajemos con total dedicación y control, se cometen errores accidentales, y esos errores accidentales hacen que en un plano con curva de nivel, cuando ustedes interpolan un punto como en este dibujo, la precisión, el más menos con que obtienen la cota de ese punto es la mitad de la equidistancia. Así que eso tiene una limitación respecto de un punto relevado a campo, obviamente. Para muchos objetivos agronómicos eso es suficiente. Para otros habrá que ajustar la determinación con relevamientos de a campo in situ según el objetivo del trabajo que sea. Todas estas aplicaciones que vamos a ver en el día de hoy sobre planos con curva de nivel son a modo de anteproyecto, es decir, si después la obra, el anteproyecto me permite decir que la puedo hacer, tanto factibilidad técnica como económica, quizás tenga que en el sector donde se va a realizar la obra hacer un relevamiento específico con mayor detalle para ajustar los detalles de ese anteproyecto. Hablamos de la pendiente y la fórmula habitual para determinar la pendiente entre dos puntos es sacar el desnivel o diferencia de cota entre esos dos puntos y dividirlo por la distancia topográfica, que es la que se obtiene del plano, o distancia horizontal. Y si Perdóname, sí, otra vez, perdón. Sí, ahí está. Ahí se ve. Disculpen, me olvidé. Agarré la moto y le pegué y me olvidé. Les decía que la pendiente entre dos puntos se determina por el desnivel o diferencia de cota entre esos dos puntos, dividido la distancia topográfica u horizontal que se obtiene del plano. Si lo quiero expresado en porcentaje, lo multiplico por 100. Si lo quiero expresado en por 1000, como suele ser cuando uno trabaja con pendientes en cañerías, lo multiplico por 1000. Sin embargo, en la zona nuestra, en la zona de llanura, hay muchas aplicaciones que requieren no la pendiente entre dos puntos, sino la pendiente media de todo un área. Y esto es así porque ustedes van a ver en
hidrología, cuando hablen de cuencas hídricas, que existe una serie de parámetros que caracterizan esas cuencas hídricas, que se les conoce como parámetros morfométricos. Estos parámetros morfométricos hacen a la respuesta hídrica que la cuenca presenta en función a una serie de particularidades que tiene la cuenca. Por ejemplo, una cuenca que tiene una forma alargada como un rectángulo reacciona de manera distinta ante una lluvia o ante un escurrimiento que una cuenca que tiene una forma redonda, digamos, como una manzana. Obviamente el agua que llueve en el sector más alejado de la cuenca termina pasando por la salida de la cuenca en un tiempo que se llama tiempo de concentración distinto según la forma de la cuenca. Como ese parámetro van a tener una cantidad de parámetros que van a estudiar, entre los cuales, para determinar los cuales, en muchos de ellos van a necesitar la pendiente media de un área, no la pendiente entre dos puntos. Entonces acá pasamos a ver esta fórmula, que se le conoce como la fórmula o método de Albord, y que fue desarrollada por el Centro de Investigación de Cuencas de Costa Rica. Es una fórmula muy aplicada en todo el mundo, y sobre todo porque es integradora. Y la pendiente media surge de la sumatoria de la longitud de todas las curvas de nivel multiplicadas por la equidistancia. Recuerden que equidistancia es el intervalo vertical que hay entre dos curvas sucesivas, y dividido todo eso, esa multiplicación, por la superficie del área. Longitud de las curvas está en metros, equidistancia está en metros, el resultado de esto da metros cuadrados, la superficie está en metros cuadrados, entonces la pendiente queda en tanto por, si la multiplico por 100 queda en porcentaje, o si la multiplico por 1000 queda en por 1000. ¿Cómo determinar el área de una cuenca? Ustedes ya han visto metodologías en la cursada. La equidistancia es un dato del plano con curva de nivel. Entonces lo que nos falta en esa fórmula es cómo medir la longitud de las curvas de nivel. Si el plano lo tienen en un medio magnético, es decir, está en un software de dibujo, pueden, mediante la determinación de los atributos de la curva, sacar entre los que están en los atributos de la curva está la longitud de esa curva. Si ustedes lo tienen sobre un plano en papel, van a tener que recurrir a uno de estos instrumentos que se llaman curvímetros. El curvímetro, ¿ven a dónde está la flechita blanca? En la el primer dibujo arriba. ¿Ven moverse el cursor? No se ve el cursor, capaz que si lo pones tipo láser. ¿Acá se ve el cursor? No, tampoco. Mencionalo Bueno, simplemente y decir. Acá hay un triángulo en la parte, está este redondel, un lugar de donde se toma el curvímetro, y en la parte de abajo hay como un triángulo, y en la punta del triángulo hay como una ruedita, como si fuera de una cortapasta, una ruedita. Con esa ruedita se va siguiendo la curva en el papel, y a medida que la rueda va girando, es como un odómetro, la flecha indicadora que tiene la parte circular del curvímetro va moviéndose, y según el rango de escalas en que está el plano, ustedes buscan el rango de escala que tiene el curvímetro y pueden determinar la longitud cuando terminan de recorrer esa curva. La anotan, van por la siguiente, la anotan y así sucesivamente. Estos curvímetros de arriba, los 4 de arriba, son analógicos, es decir, ustedes leen y anotan. Y tienen la limitante, son más baratos, rondan los $50, pero tienen la limitante de que son escalas limitadas. Es decir,
no tienen escalas variables, son escalas fijas y son las que están ahí determinadas en la transparencia, en la diapositiva, perdón. En cambio, los de abajo también tienen una ruedita en la punta, son digitales. Y como bien dice el primer dibujo de abajo a la izquierda, tienen escala variable, es decir, el primero de ellos, este CU021, tiene escalas que van desde 1 en 100 hasta 1 en casi 100 millones. Es decir, nos permite trabajar con casi todas las escalas que vamos a usar como ingenieros agrónomos. Hay que tener cuidado cuando uno los compra, que no sea, que sean, como les digo, tengan la posibilidad de medir escala variable, porque el último de abajo a la derecha es digital, pero lamentablemente también tiene escalas fijas. Por supuesto es mucho más barato que los tres de la izquierda. Los curvímetros digitales cuestan alrededor de 100 o 150 dólares. Los primeros 350 y el del final cuesta 100. La ventaja de los cuatro es que acumulan el valor leído. Es decir, yo puedo recorrer una curva, lo guardo en una memoria, recorro la segunda, lo guardo en una memoria y al final yo le puedo preguntar la sumatoria total de la longitud de esas curvas. ¿Está entendido esto del curvímetro? Espero estar conectado. Sí, sí. Bueno. Vamos a empezar a ver, aparte de esto de poder determinar la cota de un punto, la pendiente, sea entre dos puntos o una pendiente media de un área, otras aplicaciones de los planos con curva de nivel. El primero de ellos es que si yo tengo el plano de una finca que todavía no se ha, o de un lote, o de un establecimiento que aún no se ha desarrollado, es decir, es un terreno que no tiene ninguna mejora, y tengo que decidir dónde pongo, recuerden que estoy hablando de establecimientos para la zona nuestra, y tengo que decidir dónde pongo, por ejemplo, los corrales, si voy a trabajar con animales, o dónde pongo la construcción de un galpón, o cuáles serían los mejores lugares para establecer los caminos internos, y hasta poder dividir la superficie total en lotes más pequeños de acuerdo a una homogeneidad de pendiente o de relieve. Todas esas posibilidades me las brinda el conocer de antemano el relieve en un plano con curvas de nivel. En la pradera pampeana es muy común que los corrales siempre se destinen en zonas que no son las adecuadas, porque las zonas mejores, los lotes más altos se usan para producir, y a veces los corrales se ponen cercano a las casas o donde tengo aguadas, bebederos, molinos, tanques de agua, y en algunos casos que necesitan trabajar más específicamente en producción pecuaria, hasta si tiene energía o no. Y esos lugares normalmente son bajos y después se inundan, y trabajar con los animales en el barro no solo es problemático en sí, sino también desde el punto de vista sanitario no es recomendado. Entonces, tener la posibilidad de proyectar un establecimiento desde cero, el plano con curva de nivel sería muy, muy bueno. Otra posibilidad es que ustedes ya tengan un establecimiento desarrollado, pero el comitente, el dueño, les pide establecer algo nuevo dentro del establecimiento. Este es un caso que le tocó al al doctor Laureda, que está acá presente y que va a hablar en la tercera clase, y que le pidieron construir un lugar donde construir 2 canchas de polo, que es algo bastante habitual en la zona cercana al Capital Federal, en un establecimiento que tenía otras funciones y otras producciones establecidas. Se hizo un plano con curvas de nivel y se determinó la forma y la posición de esas canchas, el lugar donde tenían que ir y la posición de esas canchas, en función de que, una vez construidas, el movimiento de tierra que se realizara
fuera el mínimo posible, ¿sí? A la derecha tienen una máquina que se utilizó en ese movimiento, es una máquina de gran capacidad, y abajo la cancha terminada que está siendo regada por un cañón. Otra posibilidad es analizar posibles desagües de zonas que se anegan. Como les dijo Lucho, ustedes están tratando de conseguir el agua y nosotros a veces estamos tratando de sacarla, porque no deja trabajar sobre la superficie del lote. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para establecer un estudio de prefactibilidad de un desagüe? Acá tenemos un plano con curva de nivel, que también me lo facilitó Daniel. Capaz que estás en la diapositiva anterior todavía. Perdón. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, este es un plano con curvas de nivel, con una equidistancia que normalmente se utiliza acá en nuestra zona. Es una equidistancia pequeña, que se utiliza en zonas muy planas. La equidistancia es 0,25 metros, es decir, entre curva y curva hay 25 centímetros. Y el comitente había solicitado la posibilidad de hacer un canal, una zanja, perdón, de desagüe o de conducción de agua desde un sector que es cercano a un corral que había en este sector, hasta una zona baja donde pasaba un canal de desagüe ya existente, que es esta línea azul que está acá. Bueno, el comitente pidió si se podía hacer cercano o paralelo al alambre para que no interfirieran las actividades que se realizaban dentro del lote. Entonces lo que se hace es, sobre el plano con curva de nivel, se traza una línea que va desde la curva, en este caso 2975, que es el punto de partida de esa zanja, hasta la curva 2750, que sería el lugar donde terminaría esa zanja. Al dibujar esa línea, yo tengo dos cosas. Los lugares donde la línea corta o intercepta las curvas de nivel, que me darían la cota del punto donde la línea y la curva se juntan. Por ejemplo, donde la línea toca la primera curva, el punto S sería de cota 2975, que es el valor de la cota, la siguiente 2950 y así hasta el final. Pero también me da la posibilidad de medir con una regla la distancia que hay entre el punto que está en la cota 2975 y el punto que está en la cota 2950. Esa distancia en centímetros, teniendo en cuenta la escala del plano, la puedo pasar a una distancia en metros, y luego, a partir de las distancias y los metros, y metros entre los puntos, perdón, la distancia entre los puntos y las cotas de cada punto, tal como vieron cuando vieron la práctica de perfil, puedo representar en el corte del terreno a lo largo de esa línea, ¿sí? Acá está un poco exagerado el dibujo en la parte de abajo, pero básicamente esa es una manera en que yo puedo representar un perfil a partir de un plano con curvas de nivel. ¿Para qué me sirve haber hecho esto? Bueno, una vez que tengo el perfil representado, puedo decidir qué ancho va a tener esa zanja y qué forma va a tener esa zanja. Normalmente, en terrenos que tienen una estructura mejor, como puede ser arcillosos, se utiliza una sección de tipo trapezoidal para la construcción de la zanja, y en zonas más arenosas, una sección triangular. A partir de esa sección, una vez decidida, puedo calcular el volumen de tierra y decirle al cliente, técnicamente es posible, porque el agua va a llegar desde el punto de partida al punto de llegada, y económicamente implicaría mover una cantidad de tierra de tantos metros cúbicos. Sabiendo cuánto se cobra el metro cúbico de movimiento de tierra, pueden tener
una estimación del costo de este perfil, del costo de esta zanja. Y ahí el comitente decidirá si realmente quiere hacerla o no, si no le alcanza el dinero o si le alcanza y le parece correcto. En ese caso van a tener que ir al terreno y estimar, a partir de un relevamiento mediante un perfil, un ajuste de este anteproyecto a la realidad del sector. Sobre todo porque estos planos de curva de nivel, que ya existía en este caso en el establecimiento, supongamos, y hacer una zanja cercana o pegada o paralela a un alambrado, puede ser que el relieve por acción antrópica se haya modificado desde que se hizo el plano con curva de nivel. Por ejemplo, se cambiaron postes del alambrado y entonces hay pequeñas lomas de acumulación de tierra, o se trabajó con una manera de laborear la tierra que no es la correcta, que puede ser a favor de la pendiente y se erosionó. Bueno, la cuestión es que el relieve hoy puede ser distinto, aunque sea en pequeña diferencia del que tenemos en la curva de nivel. Por eso hay que ajustarlo con un relevamiento de campo in situ, una vez que ya está el anteproyecto aprobado. También podría ser que, por más que el cliente quiera una zanja por acá, el costo del volumen de tierra es muy grande y entonces se puede analizar otra posibilidad en el plano, como por ejemplo utilizar este bajo que está acá marcado y que nos lleva por una distancia mucho más larga casi hasta el mismo punto. Pero al ser un bajo natural, el movimiento de tierra en esta traza va a ser un poco menor. En nuestra zona, yo les mencioné que se podía haber una erosión en los lotes, y en las zonas que son ya de relieve ondulado, no tan plano, hay, si se trabaja de manera no adecuada, posibilidades de que exista una erosión hídrica importante. Entonces, la solución a eso es establecer un sistema de control de la erosión que conocemos como sistema de terrazas, que no son como las terrazas incaicas que nosotros en la profesión las conocemos como bancales, sino que son pequeños lomos de tierra de unos 50, 60 centímetros de altura, cuya función es interceptar el escurrimiento de agua que viene por el terreno y conducirlo con una pendiente no erosiva hacia los bajos. Vamos a ver también alguna diapositiva de cómo son esas terrazas construidas. Entonces, para construir esas terrazas hay que primero hacer un proyecto de las terrazas sobre el lote. Partimos de un plano con curva de nivel como este que está aquí. No se escucha. No, esperen que estoy tratando de hacer de que funcione. Acá hay una simulación. Piensen que esto es un plano con curva de nivel. Acá quiero hacer una línea con una pendiente del 0,4%, lo que quiere decir que en 100 metros el terreno tiene que bajar o subir 40 centímetros. El plano está en escala 1 en 2500 y la equidistancia son 50 centímetros. Entonces hago este planteo: si para 0,4 metros, que es la pendiente que busco, si hay 0,4 metros en 100 metros, en 0,5, que es la equidistancia del plano, tendría que tener una distancia de 125 metros. Tomo un compás, abro las puntas del compás a una distancia de 125 metros, que como la escala es 1 en 2500, a esa escala 1 centímetro son 25 metros, serían 5 centímetros. Parto del punto que está acá, de cota 55,
y con el compás corto la curva siguiente, como viene haciendo la simulación. Sí. De ¿Sabes ahí, qué? No se ve la simulación, ¿no? Bueno, No. ahí se ve algo, ¿no? No, intenta moverla. Se ve como borroso, pero no llega a verse. Bueno, esperen un segundito. Voy a presentar otra cosa. Bueno, Bueno, lo dejamos esto para el final y sigo avanzando para no tener que sacar la presentación y sigo avanzando con la clase. bien. La cuestión es que sobre ese plano con curva de nivel, acá tengo otro plano de curva de nivel, esto es en la zona de Balcarce, acá hay un mogote, una elevación aislada. Cierto que no ven el puntero. Bueno, como ven, acá hay una pendiente bastante grande, porque las curvas están más cerca. Y aquí lo que se hizo fue establecer un proyecto de terrazas que están en el plano de la derecha, partiendo de la divisoria de agua y que llegan al bajo. Ese proyecto de terrazas se hizo de la manera esa que no pudimos ver, pero voy a tratar de que al final retomarlo. Y luego que está el proyecto hecho, por ejemplo, acá están todas las terrazas para ese lote. La forma del lote es rara porque, bueno, es una zona de sierras y los lotes normalmente se hacen en función de los alambrados donde se pudieron trazar por cuestiones de piedra, etcétera, o caminos, o por estaciones, y bueno, quedan estas formas extrañas, pero es la realidad. Una vez que se hace el proyecto de estas terrazas, luego estas que están en el plano, una vez que se arregló con el comitente que acepta el anteproyecto, se va a campo y se replantean con un nivel de anteojo o una estación total en la realidad del terreno. Y luego viene maquinaria que eleva esos lomos que les mencioné antes que se llamaban terrazas de conducción. Este es mucho más viejo, esto es un plano en papel, el anterior era en un medio magnético, sobre el cual se hicieron proyectos de terraza y luego, cuando se volcaron a la realidad, esto es una imagen antigua, tuvieron alguna modificación desde el proyecto en sí a la realidad del terreno, por esos ajustes que yo le digo que hay que hacer cuando uno va al terreno. Acá vemos los síntomas de lo que es la erosión en nuestra zona. Esto es básicamente por trabajar en el sentido de la pendiente, lo cual favorece el escurrimiento por los surcos del cultivo, y si la tierra está suelta o es un sector de una pendiente importante, para nuestra zona una pendiente importante son pendientes sin cobertura de un 2%, en algunos casos un poco menos. Acá en Mendoza esto no sería una pendiente importante. Y con el correr del tiempo, estos surcos que se forman terminan siendo como zanjas, como esta que está la foto de la derecha, que ya que se llaman cárcavas. Capaz que lo cambiás porque quedó el anterior. Ahí está. Como les decía, en la imagen de la izquierda, disculpen, estos surcos que se forman por la erosión, si no se trabaja en el control de esa erosión, terminan siendo, como en la imagen de la derecha, zanjas que se denominan cárcavas. Al estado de cárcava, como es en este caso, ya ese suelo está inutilizado, ese sector, y lo único que se puede hacer es tratar de dejarlo como un desagüe vegetado y que el sedimento se vaya acumulando en ese sector para que con el correr de los años se vuelva a tapar esta cárcava. No es una buena política trabajar y echarle tierra encima a la cárcava, porque en realidad lo que estoy haciendo es alimentando a la erosión, porque a la primera lluvia no solo el agua va a correr por donde estaba la cárcava, sino que además ahora tiene tierra suelta que le eché encima y por lo tanto se la va a llevar. Acá tienen esos lomos que yo les decía, que son la foto de la derecha está un poco más clara,
de 50 o 60 centímetros de altura, desde el fondo de la zanja hasta la parte de arriba del lomo. Esta es una terraza que se conoce como de base angosta, no tiene más de 20 metros, entre 6 y 20 metros. No se trabaja encima de la terraza, se dejan vegetadas. Lo que se trabaja es el sector entre terrazas. Y también puede haberlas de base ancha, que son de 200 metros de ancho, y en ese caso sí se cultivan. Las terrazas tienen una vida útil de 10 años, se amortizan en 10 años, sobre todo las de base ancha, donde la maquinaria circula por encima de la terraza para sembrar y cosechar, cada 10 años hay que rehacerlas. En cambio, las de base angosta suelen durar un poco más. Tajamares. Ustedes esta palabra la han seguramente escuchado con más frecuencia en vuestra provincia, y también en muchas provincias de Argentina se utilizan. Los tajamares son pequeñas represitas de tierra y palo que se construyen para poder, atravesando un bajo, acumular agua detrás de esa pantalla que se construye, que llamamos tajamar. La pantalla permite acumular agua del otro lado, hacia arriba, hacia aguas arriba, y esa agua tiene un objetivo que es agronómico. Obviamente el agua que se acumula, la acumuló para algo. Los tajamares se ven de esta manera en nuestra zona. Esta imagen está sacada de Uruguay, que tiene un poco de suelo más movido que nosotros y piedra. La puse porque se asemejaría un poco más a la zona más de pedemonte de ustedes, no quizás con pendientes más bajas que las de ustedes, pero aquí estaría en la parte del fondo, digamos, de este espejo de agua, estaría el lomo de tierra que se construyó. Ven que tiene alambrado alrededor del espejo de agua, lo cual es conveniente porque se recomienda que la hacienda no ingrese a tomar agua directamente del tajamar, porque puede llegar a destruir el lomo que contiene el agua, pero también por cuestiones sanitarias, parasitosis, que no tenga acceso directo al espejo de agua. Acá se ve mejor en esta imagen lo que es el lomo, que detiene el agua que viene por el bajo y permite generar ese espejo de agua. Ahí si pones el mouse, creo que se veía el mouse tuyo. A ver. ¿Se ve acá? No, aparece por debajo. No. Bueno. Hoy no quiere, se niega. Bueno, perdón. Me fueron las imágenes. Estaba acá. Vamos a la siguiente. Acá hay una clasificación de embalses que está hecha por el Ministerio de Transporte y del Manual de Construcción de Tajamares, hecho en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República del Uruguay y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la Dirección Nacional de Hidrografía de Uruguay, que me gustó esta clasificación porque los tajamares o esas pantallas de lomos que se construyen para generar el agua, la acumulación del agua, que podemos manejar como ingenieros agrónomos, normalmente no tienen más de 3 metros de altura, sobre todo porque la maquinaria con que nosotros contamos en el campo no son maquinarias viales mayores, sino que son pequeños tractores con pala cargadora o arados, etcétera. Entonces, esta propuesta me parecía muy interesante porque son tajamares de una altura que uno puede manejar como ingeniero agrónomo. Sin embargo, ven que la altura de la pantalla no necesariamente significa un espejo de agua pequeño. Aquí tienen una clasificación que van desde los 12.000 metros cúbicos hasta 120.000 metros cúbicos. Para que tengamos idea de qué significa metro cúbico, piensen que 1 milímetro de agua de lluvia que cae sobre una hectárea, 10.000 metros cuadrados,
representa un volumen de 10 metros cúbicos, ¿sí? Para que tengan una idea de que estos volúmenes no son pequeños en la acumulación de agua. La cuestión es que en nuestra zona, los tajamares, su principal función es para consumo de agua animal. Suele ocurrir, a pesar de que son zonas donde la lluvia daría para que hubiera agua en el subsuelo para poder hacer molinos y perforaciones para agua de consumo animal. En muchos casos, por ejemplo, en la zona de Castelli, donde después les voy a mostrar un ejemplo real que construimos, en esa zona que está cerca de la que conocemos como depresión del Salado, se hizo un canal aliviador. El cauce del Salado tiene un curso sinuoso. Para evitar que desbordara y aprovechar más tierra, se hizo un canal rectificador entre varias curvas, y ese canal rectificador, por no haberse hecho estudios previos antes de construir el canal, lo que hizo fue salinizar la napa freática, y el agua que antes los animales consumían se volvió tan salada que los animales la rechazaban. Entonces, en ese sector, la opción viable era construir tajamares para almacenar agua de lluvia y luego diluir esa agua de lluvia con el agua de la napa y hacerla menos salina y que los animales pudieran beberla. Esa es una aplicación importante en nuestra área respecto de los tajamares, también en el norte argentino, donde hay escasez de agua en determinado periodo del año. Esos tajamares en general se utilizan para consumo de agua animal. En otros casos, los tajamares se usan para pequeños riegos de hortícolas, y vamos a ver un caso de un tajamar mayor, prácticamente bordeando lo que un ingeniero agrónomo puede construir, donde se utilizó un tajamar para riego en la zona de Salta en el cultivo de arándanos. Bueno, la cuestión es que para poder saber si el tajamar que voy a construir me va a ser útil o no, yo tengo dos cosas. Una, saber qué cantidad de agua puedo almacenar en el tajamar, y por el otro lado, cuánta agua necesito en ese tajamar para el objetivo que yo busco acumular el agua. Vamos a empezar por la primera parte. ¿Cómo se calcula el volumen de agua que puede almacenar un tajamar? Acá a la derecha tienen un plano con curvas de nivel, con una equidistancia de 0,50 metros. Sobre ese plano con curva de nivel se proyecta, a modo de anteproyecto, un tajamar, que es la línea curva que está abajo de la zona rayada. No sé si se llega a ver, puse el puntero láser, supongo que no se ve, pero bueno. Este sector o zona curva no se ve. no se ve, bueno. Capaz que si querés volver a la primera, viste que tenías que se veían las diapositivas. Acá ahí se ve. ¿Se ve? Ahí se ve. Bueno, este sector que está acá sería la pantalla de tierra que se construyó. Este punto que está acá sería el sector más bajo, dentro del bajo, en el cual yo construí el tajamar a partir de ahí hacia la curva de 37,50 por un lado y hacia la curva de 37,50 por el otro. La cota de ese punto la obtuve por interpolación entre la curva 36 y 36,50 y me dio 36,25. Este era el punto de salida de este bajo, donde yo quería construir el tajamar. Por lo tanto, lo ubiqué ahí, determiné su cota y luego dibujé una pantalla cuya altura llegara a interceptar la curva de 37,50.
si lloviera y yo pudiera hacer esa pantalla, el agua que se acumularía sería todo esto, que está rayado grande, ¿sí? Es decir, el espejo de agua bordearía toda la curva 3750 y el lomo o pantalla construido. Esto visto en planta, pero visto en corte, vemos esto que está acá. Acá está un poco exagerado el tajamar en el dibujo. Obviamente no son así tan semejante de tajamar para este volumen de agua, pero sirve para ver la imagen de la derecha en corte. Entonces, ¿qué tenemos? La curva 3750, que sería esta, la curva 37, que sería esta, la curva 3650, que sería esta. Acá se ven como líneas, pero piensen que, visto acá en la derecha, estos son superficies, ¿sí? Estamos sobre un plano 2D, son superficies. Por lo tanto, esta curva que es 3750 es la superficie del espejo de agua en la cota 3750. La segunda es la superficie del espejo de agua debajo en la curva 37 y en la curva 36. Es decir, si empezara a llover, el primer parte de que se acumula agua es este sector. Debería estar la curva 3650. Si el agua continúa, sigue subiendo el volumen de agua, la cantidad de agua recibida, y llegaría hasta la curva 37, y si sigue lloviendo, llegaría hasta la curva 3750, que es mi objetivo. Acá en la imagen de la izquierda es un corte, también lo veo como plano, pero piensen que cada sector de esto, entre curva y curva, son volúmenes. Y si es un volumen, esto, que estoy marcando ahora con el cursor, se parece a un gorrito de cumpleaños o a un cucurucho de helado, es decir, se parece a un cono. Y ya ese cono lo corto por las curvas de nivel, tendría un tronco de cono entre la curva 3750 y 37, otro tronco de cono entre la curva 37 y 3650, y finalmente un cono invertido en el sector final entre la curva 3650 y el punto 3625, que estaría, bueno, esto como está exagerado en la pantalla, el punto 3625 estaría acá, ¿no? Si yo puedo calcular estos volúmenes 1, 2 y 3 y los sumo, tendría el volumen de agua acumulado en el espejo de agua. Acá tengo la fórmula para calcular el volumen de un tronco de cono, que es esta que está aquí, abajo, y la figura. Pero, vuelvo para atrás. Si se fijan, el terreno tiene una cierta inclinación, no es recto, no está a 90 grados perpendicular, tiene un grado de inclinación que es la pendiente que tenga ese bajo. Entonces, volviendo a la otra curva, en realidad se parece más a esta figura, ¿no? Esta sería la pendiente, y esto es un tronco de cono invertido. Perdón, esto es un tronco de cono oblicuo, discúlpenme. Y el volumen para calcular este cono truncado oblicuo es la superficie superior más la superficie inferior dividido 2 por la altura entre esas dos superficies. Llevado a nuestro ejemplo, esta sería la superficie superior del tronco de cono, la superficie superior sería esta en el plano, la determino sobre el plano con curva de nivel, la superficie inferior sería la que está bordeando la curva 37 y la pantalla, que sería esta, la sumo, la promedio y la multiplico por la altura entre esas dos superficies, que en este caso es la equidistancia. Aquí
tendría el primer volumen. El segundo sería igual, pero entre la curva 37, superficie de la curva 37 y superficie de la curva 3650. Me refiero a la superficie del espejo de agua encerrado por la curva 37 y del espejo de agua encerrado por la curva 3650, que serían esta superficie y esta superficie dividido por 2 y multiplicado por la altura, que sería la equidistancia. Y el último, dijimos que era un cono invertido. Volvemos a la transparencia anterior. La fórmula para calcular el volumen de un cono es esta que está acá abajo. Superficie de la base por la altura dividido 3. Volvemos a la transparencia. La superficie de la base sería esta. La superficie encerrada por la curva 3650, que sería esta. La altura sería la diferencia entre la cota de la curva 3650 y el punto que interpolé, que me dio cota 3625, o sea, 25 centímetros en esta cuenta. Y bueno, la superficie dividido 3 y multiplicado por la altura me daría el volumen del cono invertido, con lo cual, sumando los tres, obtendría el volumen de agua acumulado en este tajamar. Ahora bien, dijimos que eso era una parte del estudio. La otra parte es ver qué necesidad de agua tengo, para qué objetivo lo tengo y qué necesidad tengo. En ese caso, comparo la disponibilidad que quedaría en el volumen embalsado con la necesidad y veo si me alcanza o no me alcanza. Como les dije, en nuestra zona la mayor uso de estos tajamares son de bebida de animales, entonces hay que tomar una serie de datos. Esto ya no tiene que ver con topografía, pero me pareció interesante mencionárselos desde el punto de vista agronómico, cómo se determina la necesidad de agua que consumen los animales. Bueno, hay una serie de parámetros que tener en cuenta. Uno es el tipo de animal, no es lo mismo un yeguarizo o un bovino en su necesidad de agua que un caprino o un ovino, ¿sí? La otra es dentro de una misma especie la categoría del animal, es decir, no es lo mismo una vaca con cría que una vaca seca. Nosotros ahí en nuestra zona le llamamos vaca seca a la que no tiene ternero todavía. Obviamente una vaca con cría que está amamantando tiene mayor necesidad de agua que una vaca sin cría. La época del año es otro parámetro que hay que tener en cuenta. En verano los animales requieren más cantidad de agua que en invierno. La calidad del agua. Las aguas con mucha sal, la hacienda no la consume. Pero el tenor salino es otra de las cuestiones que tiene que ver con la cantidad de agua que requieren. Porque hay una cantidad de sal que los animales toleran, pero que los obliga a tomar más cantidad de agua para satisfacer su sed. Entonces hay que tener en cuenta también este parámetro que es la calidad del agua. Básicamente la cantidad de sales en esa agua y el tipo de sales. También la cantidad de materia seca que consume el animal, es decir, vamos a ver en otra transparencia que la cantidad por kilo de materia seca se calcula una cantidad de litros de agua y que, bueno, cuanto más materia seca consuma, más necesidad de agua. Y el último, pero no menos importante, es la producción del animal. Dentro de la hacienda bovina, no es lo mismo una vaca con cría en un rodeo de cría que una vaca con cría en un tambo. Una vaca que está en un tambo, además del requerimiento por el ternero y por la cantidad de materia seca que consume, también tiene una cantidad de agua que debe consumir por la cantidad de litros de leche que entrega o que produce. Es decir, todos estos parámetros hay que tomarlos en cuenta. Como les dije, no tienen que ver con topografía, pero sí con nuestra profesión. Por suerte, todo esto se puede conocer. Bueno, acá voy a tener que ampliar y espero que se vea. No me van a ver el cursor, pero bueno, ahí arriba tienen una primer tabla para una actividad
que es normal en nuestra zona, que es cría, recría, invernada. No todos los campos que tienen hacienda de cría, es decir, producen terneros hasta los 6 meses, el destete, se dedican a la recría. Para eso tienen que tener pasto suficiente para tener los terneros después del destete. Muchos se venden y van a otros campos, generalmente en otra provincia, donde se recrían, y si hay suficiente cantidad de pasto y el establecimiento se dedica a esta actividad, se terminan, es decir, se invernan. Se llega a valores de venta de hacienda en el mercado. Bueno, vemos acá entonces, en la parte de arriba, horizontal, tenemos una primera columna que dice temperatura, otra que dice vacas lactando, vacas secas, como les dije, sin ternero, animales en crecimiento, dos categorías, de 108 kilos antes del destete y otros de 273 kilos después del destete, casi en recría, y otra categoría que es animales en terminación de 364 kilos a 454, que sería invernada. Y en la temperatura, en la columna de temperatura tenemos desde 4 grados a 32 grados. Obviamente, también los requerimientos, como vimos según la época del año, que tiene que ver con la temperatura, tienen distinto requerimiento de consumo de agua. Bueno, y si vemos la tabla, la combinación de esas dos, la línea horizontal con la línea vertical, podemos ver que una vaca lactando tiene, para una misma temperatura, tiene más requerimiento que una vaca seca, pero si pasamos a una temperatura más de verano, ese requerimiento se incrementa muchísimo. Después vemos que los animales en crecimiento, a medida que más kilos tienen en su peso corporal, más requerimiento de litros de agua necesitan, y también ese requerimiento crece con la temperatura. Y en terminación, lo mismo, pero quizás con menos diferencia que en las categorías anteriores. Les había dicho que íbamos a ver en esta transparencia también en función a la cantidad de materia seca que consumen, cuántos litros se necesitaban, y vemos que en la escala inferior de la tabla, unos 5 grados, para cada kilo de materia seca necesitan consumir 3 litros de agua por día. Y si estamos a 32 grados, esa cantidad de litros por día pasa a 8. Y si nos metemos en una producción como el tambo, en los 3 o 4 litros que consume por materia seca, hay que sumarle otros 3 o 4 litros por cada kilo de leche producida. O sea, vamos al doble de una vaca de cría normal. También hay tablas para otras categorías de animales. Por ejemplo, para cerdos se estima 10 a 12 litros por día por cada 100 kilos de peso. Depende del tamaño del cerdo, también varía la cantidad de agua. Para yeguarizos 20 a 30, y para los ovinos y caprinos, que son los que menos requieren, 1,5 a 3 litros. Acá hay una pequeña tabla que quizás la vean bien o no, pero acá hay consumo de agua en función de la salinidad y materia seca consumida. A mayor materia seca y mayor salinidad requieren más cantidad de agua, siempre. Me parece que no cambiaste la diapositiva. Ahí está. Acá está la tabla, les decía, a medida que aumenta la salinidad y más consumo de materia seca por día, aumenta la cantidad de litros que necesitan, pero la salinidad dentro de los rangos que son aceptables para la hacienda, que no lo rechace. Y abajo de todo hay dos tablitas de poco académicas, digamos, que suelen verse, a lo mejor es la de la derecha, la saqué de un almanaque de una publicidad de una agropecuaria. Bueno, le dan una idea básica de cuáles son los consumos de litros por día según la categoría del animal, pero por ejemplo, en la vaca dice de 26 a 66 litros por día, pero no dice qué categoría, ni en qué época del año, ni cuánto consume. Es decir, si yo quiero establecer esa necesidad para que mi tajamar alcance, voy a tener que usar tablas un poco más académicas que estas, que son solo indicativas. Bueno, comparo
el tajamar, el volumen acumulado y la necesidad de agua según mi rodeo, la cantidad de animales, el tipo de animales, bueno, todo lo que vi. Tengo volumen a disponibilidad si construyo el tajamar y necesidad. No me alcanza. Resulta que necesito más cantidad de agua que la que puedo acumular con ese anteproyecto. Bueno, veamos tres posibilidades que podemos hacer. Una es desplazar, perdón, tengo que salir de acá y volver a entrar. Una es la posibilidad, se ve, ¿no? Daniel, ¿se ve? Sí, Héctor, sí, sí. Bueno, Sí, sí. la primera posibilidad para aumentar el volumen de agua de un tajamar es desplazar la pantalla por el bajo hacia aguas abajo. Este caso, la primera línea amarilla que está abajo de todo sería la primera pantalla que yo planteé y este sería el espejo de agua que calculé. No me alcanza. Entonces, sin... Mirá que no se ve el puntero, ¿eh? No lo puse el puntero. ¿La línea amarilla de abajo se ve? Se ve. Lo que pasa es que se ve amarillo en las dos en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha. Yeah, sí. Perdón. Lo que pasa es que yo tenía una sola imagen. Bueno, vuelvo acá y... Yo tenía la línea amarilla acá, lo que tiene una secuencia de animación, por eso no se veía. Si yo tenía mi primera pantalla a esta altura, donde tengo el cursor, que supongo que se ve, y no me alcanzaba, desplazo la pantalla hacia abajo, aguas abajo. ¿Cómo? Sí, se ve, y se ve también el cursor, así que adelante. Desplazo la pantalla hacia aguas abajo, como indica esta flechita roja chiquita de la izquierda, y el volumen de agua que acumulaba antes lo aumenté. Fíjense que no pasé a otra curva, estoy en la misma curva, pero aguas abajo. Es decir, la altura del tajamar sigue siendo la misma, pero el volumen de tierra que tengo que utilizar para construir el tajamar es mayor, porque la pantalla es más larga. Otra posibilidad es subir la altura de la pantalla sin ir aguas abajo, es decir, la pantalla primero era la primer curva y la elevo 50 centímetros más de cada lado y tengo una pantalla más larga que me permite acumular más agua. Y la tercera es cambiar a otro bajo que sea más adecuado y que me permita acumular más agua con una pantalla adecuada, con poco volumen de tierra. Bueno, espero que se haya podido ver. No es lo ideal porque lo otro tenía una simulación, pero bueno. ¿Con cuál me quedo de estas tres alternativas que vimos? Bueno, me voy a quedar con la que sea más eficiente. La eficiencia tiene que ver con el volumen de agua almacenada dividido el volumen de tierra a mover. Cuanto menos tierra tenga que mover para poder almacenar una cantidad de agua, más eficiente será el tajamar. La eficiencia se logra cuanto más cerca están las laderas, es decir, tengo dos lomas cercanas entre sí, por lo tanto la pantalla va a ser chica y el volumen de agua acumulado mucho. Cuencas con media o baja pendiente, que permiten hacer con poca altura de pantalla espejos grandes. Bueno, esto tierra adecuada cerca de la obra es porque no siempre me alcanza el volumen de tierra que tengo que usar para el tajamar, de la primera capa de tierra que se saca hasta llegar a la arcilla para evitar la infiltración, y esa tierra que se saca de la primera capa de tierra en el espejo de agua se usa para construir la pantalla, pero a veces no alcanza y tengo que sacar de otro lado, de lo que se llaman préstamos de tierra. Cerca del objetivo para el que se construye. Esto es fundamental. Si es para riego, obviamente tiene que estar cerca al riego, porque si no, no puedo regar. Pero en el caso de consumo animal también hay un requerimiento de cercanía.
Porque los animales, como vamos a ver en una transparencia que viene, tienen un mínimo de desplazamiento, que son 800 metros en zonas onduladas y 2000 metros en zonas planas, que pueden desplazarse para consumir agua sin perder peso, que es el objetivo de producción de animales. Entonces, si yo hago un tajamar que está muy lejos y los animales pierden peso por ir a tomar agua, no me conviene. Otro es no hacerlo al pie de cuencas erosionadas. Cuando vimos el tema de terrazas, que muchos casos los lotes sufren erosión. ¿Y qué pasa si lo hago en una cuenca erosionada? Que va a haber aporte de sedimentos a la pantalla y se va a acumular en la parte baja de la pantalla hasta que, si eso sigue y continúa en el tiempo, me voy a quedar sin espejo de agua, porque todo va a ser sedimento y cada vez hay menos volumen de agua acumulado. Lo mismo pasa cuando en la cuenca que utilicé para poner la pantalla hay cárcavas activas, porque ahí el aporte de sedimento no solo va a ser mucho más, sino que va a ser mucho más rápido. Y lo ideal, si estoy en una zona con erosión, es hacer un tajamar en una cuenca que esté con un sistema de conservación en contra de la erosión, porque ahí el aporte de sedimento va a ser menor. Vieron que acá en esta transparencia decía volumen de agua almacenada, ya vimos cómo se calcula, sobre volumen de tierra a mover. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de tierra a mover? Esto ustedes ya lo vieron cuando vieron perfiles, cómo se calcula el volumen de una zanja. Esto sería un lomo de tierra, por lo tanto sería como una zanja dada vuelta, invertida. Y se calcula de igual manera, sacando superficies transversales que se suman entre sí y se promedian, multiplicándolo por la distancia entre esas superficies. Eso me daría el volumen de este sector, el que sigue el de este sector, y así voy sumando todos los volúmenes. Fíjense que en la zona del medio del tajamar, donde el tajamar es más profundo, se ensancha la pantalla, ¿sí? Eso es así, y sobre todo el ensanchamiento es en la parte de atrás. Acá estaría el espejo de agua, el ensanchamiento es en la parte de atrás. Esto es así porque el volumen de agua ejerce una presión sobre la pantalla que es mayor en la zona de mayor profundidad. Entonces, lo que se hace es reforzar ese sector y se hace más ancho en este sector esa pantalla de agua. Todos estos tajamares, cuando se van a construir, lo primero que se hace es una zanja en el medio y se ponen postes enterrados, o en otras zonas como en el norte se usan ramas. En nuestra zona se ponen postes y se le pone alambrado entre los postes y luego se cubren con tierra. Eso que se hace, esa zanja primera, se llama alma del tajamar y es lo que le otorga resistencia junto con el ensanchamiento en la zona más baja, para evitar que se derrumben por la presión del agua o el oleaje, como vamos a ver más adelante. Perfecto, conseguí mi volumen de agua adecuado a la necesidad. Ahora, ¿qué pasa si sigue lloviendo? Porque yo no quiero que el agua pase por encima del lomo o del tajamar, porque si pasa por encima lo va a romper, se va a erosionar. Entonces lo que se hacen son zanjas laterales, como esta que vemos en esta imagen. Acá se ve mejor. Supongamos el primer ejemplo de tajamar que vimos, que llegaban hasta la cota 3750 y que el espejo de agua está en cota 3750. Esta zanja empieza con cota 3750 y baja, de manera tal que cuando el agua supera los 3750, en vez de seguir subiendo sobre el lomo de tierra, escurre por el lateral y de esa manera evito que se rompa el lomo de tierra porque el agua circula por encima. Otra manera de hacer esto, más ligada a la zona de ustedes, es ubicar un bloque de cemento en el centro del tajamar con una compuerta
y cuando el agua llega a una determinada altura, que es la que yo buscaba, abrir la compuerta para que el agua salga por ahí. Es un bloque de cemento porque si lo hago la compuerta sobre la tierra se va a erosionar también. Cuando el volumen de agua que llega es muy grande, porque es una zona de mucha lluvia, y no me alcanza con una zanja lateral, se suele hacer una zanja lateral del otro lado de la pantalla. Es decir, aumentar al doble la posibilidad de escurrimiento luego de llegar a la altura deseada. Bueno, está la transparencia que les decía respecto del desplazamiento de los animales y las distancias que pueden recorrer sin que pierdan peso. Estas distancias, en el caso de los caprinos o ovinos, van al doble. La paso rápido porque igual les voy a dejar todo esto. Y acá está el problema principal de toda esta simulación que venimos haciendo entre agua acumulada y agua necesitada. Y es el hecho de que no todo el agua que se acumula está disponible para su uso como bebida o riego. Hay dos factores que tengo que controlar. Uno es la infiltración, que es más fácil de controlar, es decir, qué cantidad de agua que yo acumulo se me va por infiltración en profundidad. En nuestra zona, que hay mucha arcilla, lo que se hace, como les dije, es sacar la capa arable, que se usa para construir el tajamar, y con un rodillo se apisona la arcilla y da coeficientes de infiltración muy, muy bajos que son adecuados para que no haya pérdidas importantes por infiltración. En zonas más arenosas hay que recurrir a plásticos ubicados convenientemente para que el sol no los degrade, aunque tienen una vida útil, el sol la acelera mucho la degradación, así que hay que cubrirlos con tierra en las zonas expuestas, y de esa manera se evita la infiltración. Y el otro gran problema es la evaporación, que es mucho más difícil de controlar. Se intentó en algún momento, sobre todo en el norte, donde los tajamares eran muy necesarios, poner planchas de tergopol, pero bueno, cada vez que venía un viento las planchas andaban volando por el campo y ensartadas en los alambres. Eso no funcionó. Luego se probó con aceites que evitaban la evaporación, pero esos aceites tenían algunos problemas ecológicos, sobre todo si había vida en esos tajamares, si había determinadas especies menores y demás. Y además, desde ya, si se usaban esos aceites, la hacienda no podía tomar agua derecho del tajamar, cosa que en el norte es una práctica habitual, aunque no es recomendada. Entonces, la solución, puedo controlar la infiltración, no puedo controlar la evaporación, la solución es sobreacumular agua. Es decir, no acumular agua solo la que va a tomar la bebida animal, sino considerar un coeficiente de evaporación, que en ese manual que les dije recomiendan usar la evapotranspiración potencial multiplicado por 0,7 para las zonas nuestras, y ese volumen extra acumularlo para poder después darle agua a los animales como corresponde sin haber perdido por evaporación. Acá hay un tajamar que se construyó en Metán, en la provincia de Salta. El campo está, en este lector donde yo pongo la flechita, está la posta de Yatasto, famosa por nuestra historia, está dentro del campo. Y aquí se iba a hacer un cultivo de arándanos. Entonces se hizo un reglamento con curvas de nivel, hay una parte que ya está dibujada en las curvas y otras no. Había un tajamar construido aquí, gigantesco tajamar, ya acá la pantalla del tajamar superaba los 10 metros, o sea, era algo ya bordeando la ingeniería civil, más que ingeniería agronómica. Pero como se iba a implantar un cultivo de arándanos, este lugar solamente no servía para abastecer desde el punto de vista técnico de abastecimiento a todas las parcelas y necesitaban construir otro más. Se evaluó la posibilidad sobre el plano de curva a nivel de establecerlo acá, vimos que no daba el volumen necesario. Obviamente en un cultivo el volumen se obtiene a partir de la necesidad de uso del cultivo, de agua del cultivo. También obviamente se debe considerar, como les dije antes, la evaporación.
Y como acá no daba el primer anteproyecto, se analizó la posibilidad de construirlo en este sector y aquí sí dieron los números y se decidió construir ahí. Acá el cultivo del arándano, ustedes tienen que tener en cuenta que era un cultivo que cuando se comenzó tenía un alto retorno, por lo tanto se podían hacer inversiones grandes. Hoy en día el retorno es mucho menor, pero sigue siendo un cultivo de alto valor de retorno. Y esto permitió hacer algo que no es recomendable desde el punto de vista agronómico, pero sí desde el punto de vista del manejo del cultivo. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo quedó construido todo este sector. Esta es una imagen actual. Tienen acá el tajamar original que le aumentaron la pantalla para aumentar el volumen de agua, o sea, continuaron en realidad hacia atrás la pantalla para aumentar el volumen de agua. Ven que todas las parcelas son rectas, tienen protección de cortina forestal, y el cultivo de arándano es un cultivo que tiene una demanda alta de mano de obra calificada, sobre todo en la época de cosecha, pero también una gran cantidad de labores porque los arbustos, la planta de arándano se pone sobre lomos que tienen una composición especial en cuanto a la mezcla de tierra que se utiliza, y las labores que se hacen entre lomos son necesarias hacerlas mecanizadas y necesitan tener formas rectilíneas, como estos rectángulos. Entonces, las parcelas como esta, que están cercanas a este tajamar, que ya estaba construido, se vuelven difíciles de manejar. De hecho, aquí se ubicó la planta de empaque para no tener ese problema y se dejaron pocas parcelas que no son rectilíneas. Y cuando se construyó el segundo tajamar, se decidió construirlo de esta manera, como un rectángulo grande. Obviamente, al lado del que se había calculado con las curvas de nivel, un rectángulo como este requiere más excavación de tierra que la que hubiera sido necesaria, lo cual, desde el punto de vista agronómico, uno no recomienda. Pero, desde el punto de vista técnico del manejo del cultivo, y dada la gran retorno que tiene este cultivo, se decidió, el comitente decidió invertir más en el movimiento de tierra y hacer un tajamar adecuado a las parcelas que lo rodean. Acá está cómo se construye un tajamar en la zona de Castelli que les mencioné antes. Se saca primero la caparable y eso se acumula para construir la pantalla. La maquinaria, como ven, es una maquinaria, aunque esta ya es una maquinaria un poquitito mejor que las habituales, son maquinarias pequeñas, por eso la altura son limitadas. En la imagen de abajo a la izquierda vemos que acá arriba se le puso piedra partida, y eso es porque en la imagen de la derecha ven que este es un tajamar donde las dos laderas están cercanas y tiene un espejo de agua muy largo. Cuando hay viento se encausa entre esas dos laderas el viento y genera oleaje que le pega a la pantalla. Para que no erosione el oleaje, se le puso piedra partida para que disminuya la energía de la ola sobre la pantalla. Otra recomendación es que sobre la pantalla no tiene que haber arbustos ni plantas grandes que puedan con las raíces destruir la consolidación de la pantalla, y tampoco se permiten cuevas de peludos o lagomorfos, por eso hay que controlarlos porque todo eso debilita la pantalla. Acá hay algunos implementos, si uno consigue del municipio o del departamento un préstamo de algún instrumental un poco mejor para hacer el tajamar, bueno, se pueden utilizar. Y como les dije, digamos, de tajamares, esto es todo lo que tenía para decirles, pero cuando hablamos de las aplicaciones de las curvas de nivel, les mencioné que uno de los que ustedes iban a ver más en hidrología era en el tema de las cuencas hídricas, la delimitación de las cuencas hídricas, la determinación de sus parámetros, y me pareció interesante mencionar que las cuencas hídricas son muy distintas en cuanto a su definición, en cuanto a qué se considera cuando uno analiza una cuenca hídrica y en cuanto al lugar donde están ubicadas. En cuanto a su definición, acá vemos dos definiciones, una más de un punto de vista hidrológico, que considera más que nada el tema del escurrimiento y acumulación de agua,
y una un poco más hidrogeográfico que incluye no solo el escurrimiento del cauce principal, sino sus afluentes. Igual, como les dije en ese curso que tuve la suerte de hacer de ordenamiento territorial en Mendoza, se prefiere que cuando se analice la cuenca, se analice desde el punto de vista de la cuenca más las personas que están viviendo sobre la cuenca. Es decir, que se incluya dentro del análisis de la cuenca y su definición el concepto de territorio. El territorio no solo menciona la parte topográfica, sino que también qué hay dentro de esa parte topográfica, qué asentamientos hay, qué producciones hay. Todo eso es necesario porque cualquier proyecto que uno establezca sobre una cuenca la tienen que realizar personas. Si las personas no están convencidas de ese proyecto, el proyecto seguramente va a fracasar. Y en este sentido, las cuencas tienen muchísimas variables. En un ejercicio que tuve la oportunidad de hacer junto con el ingeniero Urcade, que ustedes van a tener la clase que viene, y otros profesionales en la maestría de manejo de cuencas, en un curso de modelización matemática de cuencas, tratamos de ver cuáles eran las variables que uno podía tener en una cuenca y llegamos a contar 200 variables y se nos acabó el tiempo, ¿no? Para el práctico ese. Con lo cual, modelar una cuenca es una tarea muy complicada y muy difícil de lograr desde el punto de vista agronómico. Entonces, ustedes se tienen que basar en la modelación de una cuenca, como van a ver en hidrología, en función del objetivo para el cual están haciendo eso. Las cuencas son distintas según tienen características distintas según donde estén ubicadas. Vamos a ver 3 tipos de cuencas rápidamente: montañas, llanuras y urbanas. Las cuencas de montañas tienen como componente principal la torrencialidad, es decir, fuertes pendientes, movimiento del agua por gravedad y a veces consecuencias indeseadas que tienen que ver con los desplazamientos de tierra. Las cuencas de llanura, por el contrario, son todo lo contrario. No tienen torrencialidad, el desplazamiento del agua no se hace en función de la pendiente, sino básicamente es por infiltración o evapotranspiración. En general, ante lluvias pronunciadas, lo que se producen son grandes acumulaciones de agua y inundaciones de tipo manto, dada la escasa pendiente y el relieve poco movido que existe. Y después están las cuencas urbanas, que no son algo menor. Esto es lo que ven en las 2 imágenes de la izquierda, son la ciudad de Buenos Aires. Como ven, una ciudad que todos sus cursos de agua, arroyos y demás han sido tapados, se han hecho entubados. La capacidad de respuesta hacia lluvias fuera de lo común se disminuyó muchísimo por esos entubados. Y el no utilizar a veces lo que las técnicas modernas nos permiten utilizar, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como el que está a la derecha, es decir, asfaltos absorbentes, donde se pueda dejar el adoquinado, dejarlo y no poner asfalto, en cosas impensadas en el caso de ustedes, por ejemplo, que las veredas tienen acequias de riego, pero en nuestro caso las planteras tendrían que ser de punta a punta de la vereda, de esquina a esquina, para poder aumentar la superficie infiltrante. Bueno, hay una serie de medidas que se pueden utilizar y que son propias de las cuencas urbanas. Esta propuesta de sistemas urbanos de drenaje sostenible requieren un poco de ingenio, pero hay amplia bibliografía, sobre todo en países de Estados Unidos y Europa. Una de las metodologías que utilizan esta propuesta SUD son los techos verdes como una manera de disminuir la infiltración urbana en las ciudades, que es uno de los temas que investigamos en nuestra cátedra, dentro de lo que son cuencas urbanas. La clase que viene, y para finalizar, quería hacer una conexión con algo que van a ver la clase que viene, que tiene que ver con el GPS. Supongo que en la parte final de la clase el ingeniero Urcade va a mencionar algo sobre la agricultura por ambiente, su llamada
agricultura de precisión. Y el componente de la ubicación de un punto dentro de lo que es la agricultura por ambiente, es decir, el posicionamiento, discúlpenme, de una serie de puntos asociados a atributos como pueden ser rendimiento del cultivo o aplicación de un herbicida o existencia o no de malezas o carencia de un determinado componente que tiene que ser subsanado por fertilización, etcétera, están ligadas a la posición determinada por el GPS. Pero también hoy estábamos hablando de los planos con curva de nivel. Y en esta definición que hace la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, menciona que son importantes los datos temporales, espaciales e individuales. Dentro de estos datos espaciales están los planos con curva de nivel. Es decir, que además de todas las aplicaciones que estuvimos viendo que tienen en forma directa los planos con curva de nivel, forman también una de las capas que la agricultura por ambientes requiere como básica para poder analizar luego lo que ocurre en esos sectores, sobre todo en el marco de los sistemas de información geográfica, como ven en la cátedra de geomática. Bueno, habiendo completado las 2 horas que teníamos prevista para hoy, incluyendo la demora, les pido disculpas. Los despido hasta la clase del ingeniero Urcadi y quedo a disposición para algunas consultas que quieran hacer y les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias, Héctor. La verdad que una muy linda presentación y una ubicación de una zona de nuestro país que no es la habitual para nosotros, así que hay un montón de información que complementa la formación del ingeniero agrónomo de este lado del mundo. Así que, bueno, muy lindo. Y bueno, los problemas técnicos, eso sabemos que siempre pueden pasar, así que si pueden pasar, pasarán. Pero por lo demás, bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, quedan la grabación, queda la grabación y también queda el PDF que te envié para que se lo subas. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta que quieran hacer antes de que cortemos de mi parte la comunicación? No, yo no. Bueno, voy a despedirme agradeciéndole a todos ustedes la paciencia y espero que, bueno, un pantallazo de algo distinto les sirva para, como decimos nosotros,